Hola, buenos días a todos. Perdonad las molestias al respecto de la ubicación, pero pienso que es bueno que estemos cerca. Es verdad que la sala es el doble de la que teníamos el año pasado, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que hace que funcione bien esta actividad es el hecho de estar, si es posible, un poquito más cerca, ¿vale? Si puedes, cuando hables, coge el micrófono para que te escuchen en la gracia. O cuando habléis, ¿vale? No, que no sé dónde está, ¿eh? Ah, este. Déjame que me ponga Sí. aquí. ¿Vale? Bueno, entonces lo que voy a querer, si mientras no tengamos, digamos, mientras haya sitios por la parte de delante de las sillas, pues las ocupamos y está. Creo que todavía quedan casi una decena de sitios libres, luego no hay necesidad de estar en las últimas filas. Bueno, daros las gracias por venir. Empezamos la sesión de STI Talks del año 2026. Primero quiero dar las gracias a Rosalía y a nuestro equipo, ¿no? Porque hemos sido capaces por primera vez de tener planificadas 9 charlas al principio del evento para todo el año, que no nos había pasado. Siempre había sido un poquito más complicado, ¿no? El asunto de concretar para todo el mundo, ¿no? Vale. Deciros que como todos los años tenemos un poquito de café y algunos dulces. Este año hoy no son caseros porque la salida la hemos perdido, pero hemos podido venir aquí a dedicarnos con sus bizcochos, ¿vale? O antes o después de la charla, pues sois bienvenidos para cogeros un café y bueno, charlar un ratito con nosotros al respecto, ¿no? Quiero decir que tenemos preparadas 9 charlas para este año, todas hay una página web que hace el compendio de todas las charlas y si queréis apuntaros en la agenda, porque lo digo porque el director me ha hecho la bronca diciendo que se ha enterado a última hora de esta charla y no ha podido, agendarla para estar presente. Ya tenemos fecha, ponente y hora para todo el año. Pues está bien, intentaremos recordarlo una semana antes, el día antes para todos. Y sin más, pues bueno, quería presentaros a nuestra primera ponente de este año, que es Rocío Moriche, que bueno, ha servido pues para traer a alguien de la unidad externa de física a nuestro centro, ¿no? A ver si conseguimos tener actividades que venga pues la gente para acá, ¿no? Es colaboradora de Rosalía y bueno, la voy a presentar porque con un currículum que me pasó ayer al respecto, ¿no? Ella es arquitecta técnica, es ingeniera de materiales y máster en ciencia y tecnología de nuevos materiales por aquí por la Universidad de Sevilla, ¿no? Defendió su tesis en 2015 en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿vale? En Madrid, ¿no? En el desarrollo de sensores estructurales de resinas epoxi basadas en nanopartículas de grafeno, ¿vale? Ha hecho estancias postdoctorales en el grupo Dauscraft de la Stanford University en 2018 y también en el Centro de Fabricación Avanzada de la Universidad de Las Palmas, en Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. Es investigadora, o fue investigadora Juan de la Cierva y profesora contratada doctora interina en el Departamento de Física de la Materia Condensada en la Universidad de Sevilla, ¿no? Y eso es previo a que desde el 2022 es profesora titular en el mismo departamento y es miembro de la unidad externa, ¿no? En el grupo de propiedades mecánicas de sólidos. Su área de especialización es el desarrollo de materiales nanocompuestos y multiescalares multifuncionales, con carga de distinta naturaleza hasta la obtención de la pieza final mediante procesos Baring, RTM y moldeo por compresión o fabricación aditiva. Y hoy nos va a dar una charla sobre respuesta piezoeléctrica y dieléctrica de unos compuestos que entiendo que fabrica ella. Rocío. Gracias, Paco. Como ha dicho Paco, os voy a contar un poco los resultados. Esto es realmente la base de lo que estamos haciendo ahora. Fueron los estudios preliminares que hicimos y se publicó el artículo el año pasado. Me dijeron que tenía que ser de un artículo, así que elegí este porque es como la base de todo lo que estamos haciendo ahora, es lo que nos ha servido para entender todo, ¿vale? Entonces, simplemente voy a hacer una introducción muy breve y una metodología muy breve y pasamos directamente a los resultados porque son como 20 minutos, entonces no me va a dar mucho tiempo. Básicamente, nuestro objetivo en los proyectos que hemos tenido para este tipo de materiales es desarrollar materiales flexibles piezoeléctricos. Uno de los problemas que tienen las cerámicas, aunque tengan un alto coeficiente piezoeléctrico,
es que son muy rígidas, son muy frágiles, entonces la adaptabilidad a distintas geometrías y a distintos materiales en superficie pues no es muy adecuada, aunque son los que más se utilizan tanto para sensorización como para generación de energía. Entonces necesitamos darle esa flexibilidad de alguna manera. Esa flexibilidad la conseguimos con una matriz polimérica, en este caso es un PVDF-TRF, que es un polímero piezoeléctrico, es uno de los que más piezoelectricidad proporciona, lo que pasa es que es un poco difícil conseguir esa alta piezoelectricidad porque hay que tener pues, distintas estrategias a la hora del procesado. Entonces la finalidad es incorporar partículas cerámicas piezoeléctricas dentro de una matriz polimérica, que es la que lo dota de la flexibilidad. La cerámica piezoeléctrica, en principio, queríamos que el objetivo fuera aumentar esa piezoelectricidad y también las propiedades dieléctricas y poder adaptarlas a distintas geometrías. Uno de los proyectos que tuvimos estaba orientado, este es un proyecto nacional coordinado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo era conseguir piezas para scaffolds. Como el hueso es piezoeléctrico, no es muy alta su piezoelectricidad, pero tiene cierta piezoelectricidad. Si utilizamos materiales piezoeléctricos, podemos conseguir que la osteointegración sea mucho mejor que si no los tenemos. De hecho, los ensayos que hemos hecho, aquí no lo presento, en baños con ultrasonido, han dado muy buenos resultados a la hora de osteointegrar. El segundo proyecto, que este es en el que se marca la charla que estoy dando hoy, el objetivo era conseguir nanogeneradores. Ambos están finalizados, ¿vale? Y el objetivo era pues, que se pudiera adaptar a la suela de un zapato, que se pudiera adaptar a los movimientos biomecánicos diarios. De ahí que necesitáramos flexibilidad. Y luego otra de las aplicaciones potenciales es en monitorización de salud estructural. Como sensor de deformación y daño, cada vez más los emplazamientos, por ejemplo, pongo las palas eólicas porque es algo muy visual, cada vez más se están emplazando en offshore, en el mar, en el océano, están en desiertos, en montañas, entonces que se descuelgue, no he puesto las imágenes, pero a la hora de inspección y mantenimiento, un operario va en helicóptero, por ejemplo, a las offshore, se descuelga sobre la pala y eso es un riesgo humano y un riesgo de coste muy elevado. Entonces, si podemos monitorizar todas estas deformaciones y el daño offline, de forma remota y de forma continua, podemos saber cuándo se necesita una reparación, conocer la vida remanente. De este no tenemos ningún proyecto activo, pero es una de las aplicaciones realmente muy relacionadas y se puede rápidamente extrapolar. Nosotros lo que hacemos es, bueno, en este trabajo lo que tenemos son partículas que son comerciales, aunque nosotros estamos sintetizando otro tipo de partículas. En este caso de este trabajo son partículas de titanato de bario, que las dispersamos en el polímero. La mayoría de los trabajos que hay publicados, en las técnicas de dispersión de las partículas cerámicas en el polímero utilizan acetona o DMF, que son solventes orgánicos, que son contaminantes y que luego hay pues, que hacer un tratamiento posterior y hacer una gestión de residuos. Nosotros lo hacemos sin el uso de disolventes. Entonces utilizamos molienda o con un molino planetario de bolas de alta energía y hacemos ciclos cortos de 10 minutos de aplicación más 10 minutos de pausa para controlar el calentamiento. El polímero a alta temperatura se degrada, no es lo mismo que hacer una molienda convencional, entonces tenemos que controlar muy bien la temperatura para que no llegue a la degradación. Usamos 300 revoluciones por minuto y hacemos 20 ciclos. Luego lo que hacemos con ese polvo, de aquí se obtiene polvo seco directamente, y lo que hacemos es hacer un moldeo por compresión. Inicialmente paramos ahí, pero el problema es que ahí no conseguimos propiedades piezoeléctricas buenas. Entonces, posteriormente a esto, lo que hacemos es una etapa de postprocesado, que es un proceso termomecánico. Sometemos el material a una temperatura de 140, que está por debajo de la temperatura de fusión, aplicamos presión para que se deforme y luego enfriamos de forma controlada hasta 60 grados y luego de forma rápida, por debajo de 60 grados. Ahora después entenderéis por qué a 60 grados. Y luego, para la hora de polarizar, utilizamos distintas estrategias. No sé si lo sabéis, pero el polímero y la cerámica, la polarización es en sentido contrario. Es decir, si yo polarizo con el mismo campo a ambos, la respuesta es contraria. Ante un esfuerzo de compresión, la dirección de la corriente, el sentido, es contrario en uno y en otro. Entonces, realmente, cuando polarizo una contribución, me puedo anular la contribución del otro y, en realidad, está reduciendo a nivel global la respuesta del material. Por tanto, hemos analizado distintos tipos de estrategias. Una es aplicar un potencial durante un tiempo en un único sentido y la otra es primero un potencial para polarizar una de las dos fases y luego cambiamos el sentido para polarizar la otra y las condiciones. Una de las cosas importantes es que, claro, nosotros estamos utilizando material en polvo como refuerzo dentro del polímero. Si nosotros sintetizamos ese polvo comercial
para tener un tamaño de grano entre 1 y 4 micras, nosotros llegamos a 200, 250 picocoulombios por newton. Sin embargo, cuando lo tenemos en polvo, el máximo que podemos alcanzar no es ni mucho menos este valor, ¿vale? Es mucho menor. Entonces, para saber cuáles son los valores máximos o el rango de valores que podemos obtener solo por la contribución cerámica, lo que hicimos fue mezclar el titanato de bario con PVA para tener una pastilla simplemente de polvo compactado que estuvieran en contacto los polvos entre sí, las distintas partículas, y ver cuál era la señal máxima. Y la señal que conseguimos polarizando a temperatura ambiente 30 minutos fueron 30 picocoulombios newton. Otra de las cosas que hicimos fue utilizar, esto no es el copolímero, sino que solo el PVDF, sin conseguir la fase ferroeléctrica con suficiente señal, y fuimos introduciendo distintos contenidos de titanato de bario para ver a partir de qué contenido teníamos respuesta del cerámico en una matriz que no me estaba dando ninguna pieza de electricidad. Entonces, a partir del 30% del volumen de titanato de bario se empieza a ver la respuesta del cerámico. En este caso sí que subíamos la temperatura a 100 grados porque no degradaba el polímero ni le hacía nada. Entonces, la teoría es que si yo agrego partículas por debajo del 30%, no tiene una contribución propia de la partícula, ahora veremos qué sucede, y por encima de él sí tendría una contribución. Cuando nosotros hacemos la dispersión de las partículas en el polímero de partida tiene forma esferoidal y es un polvo poroso, ¿vale? Y tenemos una distribución bimodal de tamaño, pero después del procesado tiene una forma de plaquetas con una distribución ancha, que a priori puede parecer una tontería, pero para técnicas de fabricación aditiva, por ejemplo, no lo es. La forma y la geometría del polvo influye mucho en cómo va a fluir a través de la boquilla, jeringa o lo que estemos utilizando. Y entonces este cambio es muy importante. Y además el tamaño de partícula disminuye con el aumento del contenido de titanato de bario. Eso es de esperar porque la cerámica dentro de una molienda lo que hace es aplicar un esfuerzo de cizalla muy alto y provocan que pues, se formen este tipo de plaquetas por los esfuerzos de cizalla. Y además, cuanto más cerámico vaya fraccionando ese polvo compuesto y vayamos teniendo tamaños más pequeños. Esta sería la microestructura de ese polvo. Si veis, se pueden observar fibrilaciones en el polímero y también cavidades. Eso en el polvo no nos influye después a posteriori, porque cuando ya tenemos el material conformado, desaparecen. Como es un proceso de fusión y recristalización en el polímero, todo moja bien las partículas y no quedan ni poros ni ningún tipo de defecto previamente visto. Si miramos lo que es la estructura de la matriz polimérica, no sé si veis bien las curvas, creo que sí, ¿no? Vale, lo que hemos hecho es un seguimiento desde el proceso después de la molienda, el polímero sin hacer ningún tipo de procesado, después del moldeo por compresión y después del postprocesado de las muestras. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Están marcadas las bandas principales en las que nos vamos a fijar y las zonas donde aparecen los defectos. Lo primero que podemos ver es que estas dos bandas que aparecen en estas posiciones se deben a vibraciones de los enlaces de la parte del PVDF y no son muy sensibles al cristal, a cambios en la cristalinidad o a cambios en la estructura cristalina. Sin embargo, estas tres bandas sí que son más sensibles. Es decir, si tenemos más intensidad en esas bandas, tenemos mayor contribución de la fase electroactiva y tenemos menos defectos en la red y por tanto la conformación es all trans. No sé si estamos familiarizados con esto, ¿no? Estoy tratando aquí un montón de cosas que no sé. ¿Vale? Entonces lo que sucede cuando tenemos el polvo es que estas bandas pierden intensidad respecto a otras, ahora vemos en comparación con estas, y aparecen unas bandas en estas regiones, en esta y esta de aquí, que no deberían aparecer si tuviéramos la fase electroactiva. Lo que está sucediendo es que estamos teniendo segmentos, no todo all trans, sino que tenemos TT y TG, lo cual no es deseable porque entonces perdemos piezoelectricidad, la fase electroactiva no tiene tanta cristalinidad ni tiene tanta perfección, y también tenemos desorden conformacional, si tenemos aquí, también aparece un pico. Eso significa que se nos está amorfizando el material. Cuando nosotros hacemos el moldeo por compresión, a bajos contenidos, las bandas adicionales asociadas a defectos desaparecen. Sin embargo, en altos contenidos aparece otra banda que está desplazada respecto a la inicial, que se corresponde con dominios desordenados. Con lo cual, por encima del 40%, la calidad después del moldeo por compresión para la finalidad que nosotros queremos no es suficiente. Cuando postprocesamos el material, se puede ver que las bandas asociadas a
lo que antes he dicho que eran la fase o la fase similar a la fase beta, la conformación all-trans, aumentan en relación con las otras intensidades y esa fracción all-trans, si os fijáis en este pico y la relación de estas dos bandas, va disminuyendo con el contenido de cerámico. Es decir, cuando tenemos más contenido de cerámico, estoy perdiendo regiones ordenadas y conformaciones all-trans, que son las que necesitamos para tener alta respuesta piezoeléctrica. Entonces, en principio, según el infrarrojo, las fases, digamos, óptimas para obtener mayor piezoelectricidad serían las de bajos contenidos frente a las de alto contenido. Si contrastamos con la difracción de rayos X, podemos ver cuando tenemos el polvo justo después de procesarlo, bueno, el PVDF es como se recibe, no está procesado, el pico asociado a esa fase cristalina del polímero está cortado para obtener suficiente señal. ¿Vale? Este pico es de la fase cristalina del polímero, la electroactiva, va desapareciendo, es decir, todo esto de aquí es amorfo. Tengo muchos defectos y dominios desordenados, que era lo que decía el infrarrojo. Cuando hago el moldeo por compresión, que realmente lo que estoy haciendo es una recristalización, estoy fundiendo y recristalizando la matriz polimérica, esa cristalinidad aumenta, ya veo picos en casi todos los contenidos, salvo en el 60%. Sí que se observan varias cosas, y es que respecto al pico de la matriz polimérica hay un desplazamiento a mayores ángulos, es decir, la distancia interplanar disminuye, y eso es por las tensiones residuales que introduce el cerámico dentro de la matriz polimérica, que hace que disminuyan. Esto también ha sido reportado por otros autores y que han visto el mismo efecto. Una vez que hacemos el postprocesado de las muestras, el pico del polímero se desplaza a la posición más o menos aproximada, igual que los materiales compuestos, y es porque la deformación hace que se induzca deformación en la red del polímetro, por lo tanto la distancia interplanar disminuye y ya la influencia del porcentaje que yo estoy añadiendo de titanato de bario no tiene una fuerte influencia. Sí que se observa que se va ensanchando el pico conforme va aumentando el contenido, con lo cual tengo más regiones amorfas, como decíamos en el infrarrojo. Tiene sentido, es decir, los dominios se hacen más pequeños o es más amorfo porque tengo más partículas presentes en la matriz, con lo cual las esferulitas del polímero tienen que ser más pequeñas, no se pueden hacer más grandes porque están inhibiendo ese crecimiento. En el caso de la caracterización de la temperatura de Curie, la temperatura de fusión, cristalización, etcétera, cuando nosotros hacemos, estos son resultados de DSC, cuando tenemos aquí la curva de calentamiento, aquí la curva de enfriamiento, cuando estamos calentando, en todos los casos, obtenemos un único pico, salvo en la matriz, que tenemos dos picos, que se debe a distintas conformaciones del polímero, ¿vale? Esta sería la transición ferroeléctrica para eléctrica. En todo ello hay un solo pico, aunque el hombro que tenemos en la izquierda, correspondiente a distintas conformaciones dentro de la cadena polimérica, pues es mayor conforme aumenta el contenido, que igual está relacionado con todo lo que hemos visto antes del infrarrojo y los rayos X. Y la temperatura de fusión es más o menos similar, reduce un par de grados, 3 grados, pero no tiene un fuerte impacto. Sin embargo, en el enfriamiento sí que se observan diferencias y cómo actúa el cerámico dentro de la cristalización del polímero. Si vemos en el polímero, tenemos un pico de cristalización, ¿vale? El enfriamiento es hacia acá, y tenemos la transición paraeléctrica, ferroeléctrica, pero en este caso tenemos distintos hombros en ese pico. Esos distintos hombros están asociados a distintas conformaciones dentro del polímero, es decir, no solo se me está formando la all-trans, que es la que queremos, sino que se nos está formando distintas conformaciones. Esas distintas conformaciones, si veis, este hombro se hace más estrecho conforme voy agregando cantidad hasta cierto umbral. Cuando paso 30-40%, empieza a ser otra vez más ancho. Con lo cual, estaremos de nuevo en que los óptimos serían contenidos bajos de titanato de bario. Es verdad que ese enfriamiento no está controlado, entonces nos está modificando la estructura que teníamos inicialmente del polímero, porque la curva de enfriamiento en la solidificación tiene un impacto muy fuerte en qué estructura se me está formando dentro del polímero, ¿vale? O sea, esto no es lo que nosotros teníamos inicialmente, pero da idea de que está haciendo el titanato de bario. Otra cosa que se observa es que la temperatura a la que se produce la cristalización es más alta cuando tenemos el cerámico, porque estos actúan como sitio preferente de nucleación. Entonces, cuanto más contenido, ligeramente es más alta la temperatura. Y otra cosa que se observa es que el pico es más estrecho. Si el pico es más estrecho, significa que se está formando de forma más rápida, es decir, la cristalización es a mayor velocidad, fruto de esos puntos preferentes donde nuclean, donde nuclean las esferulitas. De estas de aquí, era una tabla que estaba en el artículo, que he hecho una gráfica para que se vea mejor. Realmente lo importante es la cristalinidad,
¿vale? Todo lo demás lo he comentado más o menos, pero la cristalinidad se reduce de forma considerable con altos contenidos de titanato de bario, que es por lo que os he dicho antes. Si yo tengo muchas partículas de titanato de bario, al final los dominios cristalinos no pueden crecer, más todos los defectos que están presentes inducidos por esa presencia. En el caso de las respuestas piezoeléctricas, ya esto sí que es sobre los materiales postprocesados, es decir, ya son con la estructura cristalina optimizada y todo eso, ¿vale? Presentamos, no sé si somos fáciles de entender, sinceramente tenemos aquí el coeficiente piezoeléctrico frente al campo de polarización y luego tenemos los distintos contenidos. En azul están todos los que muestran una respuesta negativa, es decir, va en un sentido la respuesta. En rojo están los que van en otro sentido y en verde los que muestran ahí un comportamiento intermedio, ¿vale? Entonces, en los azules, que son el sólido de cuadros, es el polímero solo, no lleva ningún tipo de refuerzo, necesitamos un potencial de 30 kilovoltios por milímetro para poder, bueno, empezar a tener señal por encima de ese. Es decir, tenemos señal en el de 40, vamos ampliando cada 10. Si nosotros agregamos un 10 o un 20% de titanato de bario, el potencial necesario para conseguir señal es mucho inferior. Es decir, es la mitad. En 20 tenemos una respuesta, aquí porque no hemos hecho intermedio, pero tenemos una respuesta piezoeléctrica similar a la de 40. Es decir, disminuimos a la mitad el potencial. Eso es bastante interesante a la hora de luego procesar y preparar los materiales. En el caso, si subimos ya al 30%, parece que hay una disminución de la respuesta piezoeléctrica del polímero. Ahí no había una diferencia de cristalinidad muy notable entre uno y otro. Ahí lo que está pasando es que ya se me está empezando a polarizar la parte cerámica. Entonces, la contribución de la cerámica, que es en el otro sentido, lo que está haciendo es hacer una reducción global de la respuesta, de manera que los valores del coeficiente piezoeléctrico son más bajos. Si sigo aumentando al 40%, con potenciales intermedios en torno a 30 kilovoltios por milímetro, ya tengo la respuesta positiva, que es dominante la cerámica. Sigo teniendo contribución del polímero. Recordad que la cerámica llegaba a unos 30 picocoulombios por newton en caso de estar totalmente en contacto con las partículas, y en este caso pues ya tenemos la respuesta de la cerámica siendo mayoritaria. ¿Qué pasa? Que cuando aplico más potencial, el polímero se favorece su polarización, entonces vuelve a contrarrestar la cerámica y vuelve a ser más negativo. No sé si está siendo un poco lioso o está siendo fácil. Y ya por encima del 40%, en 50 y 60, la señal es dominante en todos los contenidos, en todos los campos, por las partículas cerámicas. Después de 24 horas, todos los materiales en los que la respuesta era dominante del polímero mantienen su valor, no hay ningún tipo de relajación, más o menos aproximadamente igual. Sin embargo, en las que la contribución de la cerámica era importante, sí que tienen una relajación. La contribución de la cerámica se relaja, de hecho se reduce a la mitad casi, y en el caso del 30%, que antes era positivo, revierte y tengo la contribución del polímero. De esto hemos hecho distintos ensayos, el polímero no sufre relajación y la cerámica sí que parece que tiene una relajación por el entorno polarizado del polímero que hace que revierta la orientación de esos dipolos. Aquí se ve quizá un poco mejor la tendencia, está para distintos potenciales, que más o menos es la misma tendencia, en función del contenido de partículas, la respuesta piezoeléctrica. Entonces se pueden distinguir tres regiones, una en la que la respuesta dominante es del polímero, es decir, para contenidos bajos. Luego hay una región 2 en la que ya empieza a tener contribución el cerámico, y luego en la región 3 donde la respuesta dominante es del cerámico. Recordad que para el 50 y el 60% teníamos una cristalinidad muy baja del polímero y teníamos muchos defectos presentes en la red, que eso también contribuye a que tengamos poco. ¿Por qué sucede que tengamos también respuesta dominante aquí del polímero y no tengamos respuesta del cerámico? ¿Por qué no se polariza si son campos altos? Pues no se polariza por la permitividad. O sea, no hay estudios muy profundos de esto, pero hay autores que comprueban con distintas aproximaciones que al tener una permitividad muy alta la cerámica y el polímero muy baja, estamos hablando de una diferencia de 2-3 órdenes de magnitud, el campo se concentra en la parte del polímero, o sea, no es homogéneo en todo el material, de manera que la polarización se produce en el polímero y no en la cerámica. Solo cuando tenemos suficiente cantidad de cerámica es cuando la cerámica empieza a polarizarse. Si comparamos con distintos trabajos en la bibliografía, ¿vale? Estos serían los de este trabajo. Estos son de compuestos, es siempre la misma matriz, es un PVDF-TRFE. Estos son partículas de titanato de bario,
Todo este grupo es de nanohilos y nanofibras de titanato de bario, que están orientados preferentemente, y este sería el nuestro, que son partículas ahora mismo comerciales y en torno a 500 nanómetros. En este caso oscilan entre 100 nanómetros y entre de micras. Si podemos, está todos los ejes, es un poco lioso a lo mejor, pero están todos los ejes orientados de manera que cuanto más hacia afuera, mejor es para el material o mejor es de forma global. Entonces tenemos que los contenidos desde 0 a 50, la temperatura desde 0 a 100 y pico, el tiempo de polarización, el potencial con el que polarizo y el de T3, que sería lo mejor también hacia afuera. Si miramos todos los gráficos, la respuesta global de nuestro material es mejor, si bien es cierto que estamos con contenidos mayores. ¿Vale? Esto en realidad están en peso, porque todos estos artículos están en peso, entonces convertir en nuestros porcentajes de volumen a peso para que podáis comparar. ¿Vale? Entonces este sería el 10% y este sería el 20% en volumen de nuestro trabajo. Si veis todas las respuestas mayores, los tiempos que suelen emplear en los trabajos son de 2 horas, de 8 horas, de 12 horas para polarizar. Casi ninguno polariza a temperatura ambiente. Nuestra polarización es a temperatura ambiente, 5 minutos, y conseguimos valores de D3 del coeficiente piezoeléctrico comparables a los mejores que están reportados con otras condiciones. En algunos hacen incluso la polarización en 2 etapas, ¿vale? No en una sola. En cuanto a la polarización en 2 etapas que os acabo de mencionar, nosotros también hemos probado, sobre todo los que daban respuesta al cerámico, hacer una estrategia de polarización en 2 pasos. Es lo que os he comentado al principio, es decir, polarizo el polímero en un sentido o la cerámica y luego aplico un cambio en el sentido de la polarización para que ambas contribuciones se sumen y no se resten. Entonces aquí tenéis una gráfica, está hecho con el 40%, bueno, está incluido aquí el 40%, ¿vale? Con la polarización del PVDF y del polímero solo y del compuesto con el 40%, que es mucho menos la respuesta en absoluto, en valor absoluto, respecto al polímero. Entonces, claro, realmente puede no ser interesante utilizar el 40%. Ahora veremos en qué sentido puede ser interesante. Si nosotros aplicamos en 2 etapas, esto está hecho, por ejemplo, a 15 kilovoltios, 120 y a menos 10 a 100 grados. Hay que tener cuidado de no traspasar la temperatura de las transiciones en ninguno de los 2 materiales. No es tan fácil como parece a priori, es un poco más complejo. ¿Vale? Aquí tenemos otra prueba con 10 a 100 grados centígrados y menos 50 a temperatura ambiente. Este sería para polarizar el cerámico, este para polarizar el polímero. Y esta estrategia es igual que esta, pero al revés. Primero polarizo el polímero y luego polarizo el cerámico. Entonces, cuando polarizamos primero el polímero y luego el cerámico, el signo, lo que es el sentido de la polarización que me sale del coeficiente piezoeléctrico, sí que consigo mejorar la respuesta. ¿Qué sucede? Que después de 24 horas, 48 horas, como vimos al inicio, la cerámica se relaja. Entonces vuelvo a tener el valor de solo el polímero, como si solo hubiera polarizado el polímero. Hay autores que sí que consiguen el paso en 2 etapas, no sé si lo han medido con el tiempo, pero a nosotros se nos relaja la cerámica. Y parece que sí que hay un efecto de que el polímero polarizado hace que se relaje. ¿Cuándo sería interesante altos contenidos? Pues cuando necesitamos alta rigidez, alta resistencia, alta dureza. Si no, los bajos contenidos son mejores frente a los altos para la respuesta piezoeléctrica. Y por último, en cuanto a la permitividad, sí que el aumento de permitividad es considerable cuando agregamos el cerámico, teniendo en cuenta que la diferencia es de 2-3 órdenes de magnitud, era lo esperado, ¿vale? Aquí tenéis la tendencia que se ve mejor y, por tanto, en principio debería mejorar la respuesta global del material ya en servicio, no solo el coeficiente piezoeléctrico, sino la eficiencia. Como conclusiones del trabajo es que estamos utilizando métodos de dispersión que permiten obtener una dispersión homogénea de las partículas en la matriz polimérica en todo el rango de composiciones. Normalmente en altos contenidos las dispersiones suelen ser peores por la alta viscosidad, etc. Evitamos el uso de disolventes orgánicos como acetona o DMF y que tenemos después del proceso de dispersión un polvo seco que puede utilizarse como alimentación para muchos procesos distintos industriales. En el caso de la influencia del titanato de bario, una de las conclusiones es que los parámetros de procesado son fundamentales. Ahora os voy a enseñar otro resultado de otra cosa que no es del artículo, pero para que veáis lo importante que es el procesado, ¿vale? Entonces, eso me va a condicionar mucho las fases presentes en la matriz polimérica y, por tanto, las respuestas. Que el titanato de bario tiene una fuerte influencia en la cristalinidad, especialmente por encima del 40-50%, y que actúan como agentes nucleantes dentro del polímero y, por tanto, me está condicionando también todas las características de la matriz. Esto es un previo, un trabajo que estamos preparando de fabricación aditiva. Está hecho por tecnologías MEX, por fusión y solidificación, ¿vale? Por extrusión,
Y aquí tenemos la influencia del flujo y aquí tenemos la influencia de la temperatura de la cama. El flujo variando 0,05, fijaos la diferencia en las zonas de defecto, la diferencia que hay entre uno y otro. Es el mismo material, 10% titanato de bario y la misma matriz polimérica. Y la diferencia es muy significativa, es decir, es muy sensible a cualquier cambio en los parámetros operacionales que pasan en la impresora, que claro, yo estoy fundiendo y mientras que estoy depositando, eso está solidificando. Entonces estoy haciendo la deformación que estaba haciendo antes por el procesado, ahora lo estoy haciendo in situ. Entonces, en cuanto que modifico cualquier cosa, esa deformación me está variando. Y me está variando toda la estructura del polímero. Con la temperatura de la cama lo mismo. 90 grados, 70, 50 y 30. Realmente lo que estoy variando es la velocidad de enfriamiento. Se me está enfriando más rápido conforme más baja tengo la temperatura de la cama. Claro, hay que llegar a un acuerdo en que luego la viscosidad no te aumente mucho y la impresión tenga calidad, ¿vale? Pero igual, si veis en las zonas de defecto cómo van variando, los picos asociados a la transición, a la fase electroactiva también van variando, y la diferencia de no conseguir ninguna señal y conseguir un coeficiente pues más o menos decente. Está en torno a menos 30 el del polímero, pues de menos 24. Y en cuanto a las propiedades piezoeléctricas y dieléctricas, pues que la adición de fases piezoeléctricas, no solo hemos visto también que con los otros sistemas que estamos trabajando sucede lo mismo, permite bajar el potencial de polarización incluso a la mitad, dependiendo del tamaño y el tipo de partículas, que para bajos contenidos la contribución del polímero es dominante por esa heterogeneidad de la distribución del campo, que se pueden utilizar distintas estrategias, aunque está un poco limitado por la relajación que tiene la partícula cerámica, ¿vale? Y el interés que os estaba comentando antes de los altos contenidos, quizás no es tanto el conseguir una propiedad piezoeléctrica o una respuesta piezoeléctrica muy alta, sino que esté basado en pues, requerimientos mecánicos, que hay veces que si utilizamos el polímero con bajo contenido no tenemos suficiente dureza, el desgaste base muy alto, etcétera. Y eso también es importante, que aumenta la permitividad dieléctrica. Lo último que os quería enseñar, esto también son resultados tengo de los otros, pero no me ha dado tiempo a montarlo, la verdad. Estos son de la fabricación aditiva, también del 10%, para que veáis un poco los rangos de valores de potencial que se obtienen, ¿vale? Estos son ensayos a tracción cíclicos, 20 cíclicos de ensayo a tracción a distintas deformaciones máximas, desde el 0,5% hasta el 2%. La carga que se genera, que sería realmente la dirección 3,1, ¿vale? Sería un coeficiente 3,1, y la intensidad de corriente, que están dentro de los valores que son más o menos competitivos dentro de la bibliografía publicada. Estos son también las respuestas ante la pisada de distintas personas, no es corriendo, es pisando, ¿vale? Simplemente andando, que la respuesta va a ser menor, y está dividido entre mujeres y hombres, la perspectiva de género. ¿Vale? Pero bueno, los potenciales son bastante competitivos frente a otros sistemas que se han publicado, ¿vale? Eso simplemente puesto en el suelo en una baldosa y vamos pasando distintas gente del departamento. ¿Vale? Y ya por último, por comentaros un poco los proyectos que están ahora mismo activos en esta línea, ¿vale? De los piezoeléctricos. Tenemos una Doctoral Network que está coordinada por Las Palmas de Gran Canaria. Esa estancia la verdad es que me generó contactos y lo sigo manteniendo. Y luego también un autonómico de allí, de Las Palmas de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias, que también acaba de empezar. Y estos sí que están orientados a scaffold, fundamentalmente. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rocío. ¿Tenéis alguna pregunta? Muchas gracias por la charla. Todo muy claro, ¿no? Aunque está preocupado de que si lo estábamos entendiendo, pero yo creo que quizás he perdido un poco el enfoque yo entendería la motivación inicial, pero quería que me explicara un poco cuáles son las conclusiones que habéis llegado. O sea, yo veo muy claro meter titanato de bario en esa matriz, pero ¿crees que si cambia, en vez de poner un ferroeléctrico, poner un dieléctrico como óxido de silicio, te puedes tener resultados similares o qué hay en la bibliografía? O sea, yo creo que no, porque no tienes en las intercaras, o lo que hay estudios por ahí es que en la intercara entre el piezoeléctrico, ferroeléctrico y el polímero, esa pared es distinta. Entonces eso es lo que hace que te favorezca también la orientación de la matriz polimérica. Entonces, en principio, un dieléctrico no debería dar la misma respuesta. Pero es verdad que no lo hemos probado, ¿eh? ¿Un resultado en
nanotubos de óxido de silicio y cuando poníamos PVDF sin hacer el copolímero, mejoraba mucho la fase electroactiva. Y lo asociamos exactamente a la superficie entre el óxido de silicio. ¿Pero a la superficie o a que hace un efecto de nucleación y que te está ordenando? Superficiales de cómo el PVDF iba a inducirse un crecimiento dirigido en esa superficie. Pero aumentaba bastante la fase. Sí, es que en muchos sitios, pero es verdad que en la mayoría de los artículos lo relacionan con no tanto la intercara para formar la fase, sino a las tensiones que se generan durante el conformado que está orientando las cadenas. ¿Sabes? Sería como un rollo conformado a escala global, pero a escala pequeña. Eso es lo que yo he entendido, ¿eh? Y por los resultados que tenemos en función del procesado, al menos en estos y los sistemas que estamos con BCZT y BCHT también, parece que es lo que pasa. Es verdad que he visto también publicaciones que de hecho ahora estamos empezando a meter partículas conductoras, porque partículas conductoras también mejoran. Pero claro, yo entiendo que las partículas conductoras, si creas microcondensadores, vas a bajar el potencial y vas a mejorar todo. Pero cuando tú estás favoreciendo la fase, es un efecto de intercaras, un efecto de estérico simplemente porque están ahí. Y es verdad que la gente no se mete mucho, también lo tengo que decir. Pero estamos por ahí. Sí. Otra pregunta técnica, ¿dónde compráis? ¿Compráis la fase tetragonal directamente del Sí. ¿Dónde? Esa ahora mismo no sé cuál es la marca, pero ahora te la digo, porque la tengo ahí apuntada. Te la digo, sí, es fase tetragonal de unos 500 nanómetros. O sea, por debajo no venden esa, pero de 500 nanómetros, o sea, te dice que el tamaño es 500 y cuando haces el SEM está entre 100 y 500 nanómetros la fase. Nosotros compramos la cúbica y después tenemos que transformar. No, nosotros al principio compramos la cúbica y fue como, vamos a buscar una tetragonal y buscamos una tetragonal. Y las otras las sintetizamos nosotros. Cuando hiciste el ensayo de creación, pudiste medir sus variables eléctricas. Eso tiene que hacer como un dispositivo y poner un electrodo. Claro. ¿Cómo es el diseño? O sea, los electrodos los hacemos con un rotulador de plata. Hemos probado distintas estrategias. Inicialmente le poníamos teflón aislando todo, pero claro, el teflón te rigidiza lo que es el material, entonces si tú quieres la respuesta solo del material, también mecánica, porque aunque no estén incluidas, tenemos las propiedades mecánicas también, no puedes rigidizar la zona, ni puedes rigidizar la probe tanto, ya entonces lo que hacemos es poner, que era lo que yo hacía en la tesis, un cable de cobre, fijar con pintura de plata, y luego poner un termofusible encima que sea lo menos invasivo posible, para fijarlo. Pero eso que en el mismo área O sea, tú tienes la probeta, es que no tengo foto, tú tienes la probeta, ni no hay pizarra, tienes la probeta que es rectangular. Entonces ponemos una máscara con un... Esto va a ser muy cutre, ¿vale? Lo voy a confesar en vídeo grabado. lo de los agujeros de los folios, que es un circulito. Lo pegas encima, controlas el diámetro y lo pintas con el rotulador. Y ya está, y luego pones el cable y lo fijas. ¿Vale? Pero ocupa solo un área, no todo el área de la probeta. Es un disco de 6 milímetros de diámetro. Y todo esto queda grabado. Una pregunta más. Todos lo hacemos. Sí, y el espesor. Las dos cosas. ¿Pero qué son? ¿2 electrodos? Es que no lo Sí, 2 electrodos, uno por una cara y otro por el otro. O sea, estamos midiendo en el espesor de la probeta y estás deformando en el eje 1 y midiendo en el eje 3. como un condensador, ¿no? Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Yo sí, haber probado con partículas más pequeñas, Más, que hay una gran diferencia de tamaño entre polímeros y 500 nanómetros de partículas. más pequeñas que las que teníamos eran cúbicas. Las que nosotros tenemos ahora sintetizadas están en el orden. El problema es que estamos intentando optimizar lo que es la partícula para tener la máxima respuesta de la partícula y el menor tamaño posible, porque para ciertas cosas menor tamaño es mejor. Para impresión 3D, que estamos ahora con la impresión 3D, no puedes meter una partícula que sale, o sea, está con una boquilla de 0,4, se ha impreso bien y no hay problema. Pero con las otras sí que hemos tenido que ir a una boquilla más grande. Entonces la idea es reducir el tamaño sin perder piezoelectricidad, pero ahí está el efecto del tamaño, en fin, ahí estamos ahora. Pero no, más pequeñas no. O sea, hemos probado, pero eran cúbicas. Y eso sí tenemos. Y de hecho ahí no se favorecía con el PVDF, que me acabo de acordar ahora, porque eso iba en el proyecto de los scaffold. Empezamos metiendo partículas cúbicas, a ver si conseguíamos la fase beta y cambiamos al copolímero porque no
No conseguíamos la fase beta bien, con los métodos estos que estamos utilizando. Ni por fabricación aditiva, tampoco ni intentando estirar el filamento. Nada. ¿Hay alguna última pregunta? Yo tengo una. Vale. Sin problema. ¿Hasta qué punto hay una correlación entre la permitividad que has enseñado al final? Mayor permitividad, en función de contra más titerato de bario, va a subir la permitividad, porque de alguna manera son aditivas, ¿no? De alguna manera. Y la capacidad piezoeléctrica o la propiedad piezoeléctrica. O sea, es más asociado a las pérdidas. O sea, es más asociado a las pérdidas que al coeficiente piezoeléctrico en sí. Entonces luego la performance, lo diré, las prestaciones en servicio mejoran cuando tienes mayor permitividad. Porque es más capacidad de almacenar carga, ¿no? Eso. Sí. No hemos hecho pruebas de eso todavía, ni calculado, pero...